Queridos televidentes de Soyapa TV, aquí estamos, otra vez en su programa La Hora de la Familia, listos con doña Gracia de Villeda para llevarles uno de esos temas que a todos nos tienen que importar, porque todos queremos ser felices. Y el primer lugar donde aprendemos a ser felices es en la familia. A ver, doña Gracia, ¿quién decía que felicidad se escribe con F de familia? De un psiquiatra español, Enrique Rojas. ¿Verdad? Y decía que es una verdad que tenemos que aprender a descubrir, porque en la calle uno puede tener éxito profesional, social, político, puede tener fama, puede tener poder económico o del de que quiera, ¿verdad? Pero felicidad solo en el ámbito familiar, porque es el núcleo de intimidad de la persona. Por eso es que cuando uno, le dan una buena noticia y puede estar rodeado de compañeros de trabajo, de actividades, pero uno está loco por contárselo cuando uno es joven al papá y la mamá, pero cuando uno está casado a la esposa, a los hijos. E igual, cuando tenemos un problema, una dificultad, uno puede estar acompañado por gente que nos quiere, pero no sentimos verdaderamente como ese apoyo de fondo mientras no estamos con los miembros de nuestra familia. Entonces, por eso es el núcleo de esa intimidad donde se alberga la felicidad. Bueno, y esto es importantísimo. Y bueno, vamos a hablar hoy sobre un tema que tiene que ver con esto. Y gracias al patrocinio de Unitec, de la Universidad Tecnológica Centroamericana, vamos a profundizar en esa idea que es tan importante y que debemos todos que considerar, que donde uno va aprendiendo a adquirir virtudes humanas es en la familia. Pero resulta de que cuando hablamos de virtudes humanas, usualmente hablamos más de valores. La gente en la calle en general hablamos de valores cuando nos referimos, por ejemplo, a la prudencia, al respeto, a la responsabilidad, etc. Hay algunos valores que tiene doña Gracia, como yo digo, mala prensa. O sea, la gente, en el contexto en que estamos viviendo, por ejemplo, cuando usted habla de la humildad, como que no es la virtud más popular. O sea, la gente dice, no, yo quiero ser responsable, puntual, prudente, fuerte, pero humilde, como que ser humilde fuera malo, como que fuera mala palabra. Como si fuera tonto. Exacto, como ser humilde, ser tonto. Pero hoy vamos a hablar de otra virtud que tiene mala prensa y que los padres de familia tenemos que entender que es algo que tenemos que enseñarle a los hijos. Vamos a hablar de la importancia que tiene educar la virtud de la obediencia, que es ese valor que se llama obediencia, pero que también es una conducta que tiene que manifestarse y que es fundamental aprender en la vida. ¿Qué pasa que hoy, cuando la gente habla de obedecer, cree que es como, o sea, solo obedece el que no tiene opinión propia, el que no tiene personalidad, el que tiene complejo de esclavo? Y eso no es cierto. La obediencia es un valor válido, por eso es un valor, valga la redundancia, y además es una virtud humana importante. Es importantísima porque en la vida, como dicen, un dicho de los antiguos decía que hay quienes se sienten machos sin dueño. Sí. Porque toda la vida van teniendo problemas y dificultades porque quieren hacer lo que quieran, cuando quieran, como puedan. Y eso no es así. O sea, la vida en sociedad está siempre condicionada por una serie de factores. O sea, cuando uno es pequeño, uno vive de acuerdo a las pautas y los lineamientos que nos dan nuestros padres de familia. Más adelante, cuando uno entra a la escuela, se encuentra, ¿verdad?, con que cada institución educativa tiene sus reglamentos, tiene su normativa, sí, y tiene, ¿verdad?, sus horarios de clase y una serie de conductas que se espera de quienes están ahí. Y más adelante, cuando entra uno al mundo laboral, se encuentra con lo mismo, donde no yo voy a hacer yo lo que quiera cuando quiera, sino que hay una serie de situaciones que una normativa que tengo que respetar. Hay un reglamento interno de trabajo. Exactamente, en todas partes. Si no, la sociedad sería un caos. O sea, somos una sociedad que queremos ser ordenados, organizados, y por eso la virtud de la obediencia es esencial y fundamental, porque supone que obedecer, audire, viene de escuchar. Audire, sí. O sea, cuando uno escucha, entonces puede responder y puede reaccionar como se espera.
Entonces, la obediencia se empieza a gestar en el ámbito familiar cuando los niños son pequeños. Es quizá la primera cualidad que vamos a ir desarrollando en ellos. Pero sí es importante, ¿verdad? Por eso que decíamos de la escucha, que cuando los papás le hablamos al niño pequeño, fíjese que esto lo decía María Montessori, Ajá. que había que ponerse a la altura de los niños, porque a veces les hablamos desde arriba para abajo. Sí. Había que poner y había que verles en el rostro, porque de esa forma sabíamos que el niño estaba entendiendo y comprendiendo lo que yo le estaba pidiendo. O sea, porque muchas veces el problema es que no hacen caso, pero yo estoy en un cuarto, ellos están en otro, yo les pego un grito y yo pretendo, ¿verdad?, que bajen a comer o que vengan a hacer y no me hacen caso. Ni siquiera han escuchado bien las instrucciones. Exactamente, ¿sí? Entonces uno tiene que estar de frente cuando está desarrollando esta virtud, así como el maestro en el aula, ¿verdad?, está frente a los alumnos y les habla. Entonces esa sería como una primera indicación de cómo empezar a desarrollar esa virtud de la obediencia en los niños cuando son pequeños. Ahora, hay una edad de los niños donde no obedecen evidentemente a la primera. Por ejemplo, a veces un niño está jugando, a veces, yo insisto, muchas veces la desobediencia de los hijos es producto de unos padres inoportunos. Ajá. Porque queremos que realicen actividades en momentos donde ellos les apetece hacer otra cosa. Es decir, hay un tema, por ejemplo, como que, y por eso es importante tener una especie como de orden familiar y horario familiar para que haya tiempo para estudiar, para leer, para hacer tareas, pero evidentemente que haya tiempo también para jugar, para divertirse. Pero a veces los padres podemos ser un poco irracionales y en el momento, por ejemplo, es que están los más emocionados jugando determinada cosa, queremos luego que nos obedezcan. Y entonces lo que hacemos es que perdemos la paciencia, levantamos la voz, terminamos poniéndonos imperativos, para llamar de alguna manera, y entonces el niño pequeño, habrá ocasiones en las cuales le entrará como cierto miedo, dice, no, para que no se enoje mi papá, para que no enoje mi mamá, le voy a obedecer. Pero ¿qué hacer, por ejemplo, cuando a veces entre los 2 y los 5 años lo que provocamos más bien es una crisis, eso que llamamos popularmente berrinche, Una rabieta. una rabieta, y el niño menos nos obedece? ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, ahí ya se trata también de un tema de que los padres de familia sepamos cómo manejar una de estas situaciones. O sea, yo creo que todo papá, toda mamá en el mundo y en toda la historia, Sí. no solo ahora, ha experimentado, sobre todo cuando uno sale, y entonces si va al supermercado o a la pulpería o donde sea, que los niños se les antoja lo que vieron, el chicle, el confite, el bombón, y empiezan, mamá, dame, cómprame esto, y tal vez uno les tiene, lógicamente, si son niños de 2, 3 años, no van a entender la argumentación de que no, yo vengo a comprar lo que hace falta para la comida, pero no estoy comprando ahorita, como dicen, chucherías. Pero entonces los niños, ¿qué hacen, verdad? Porque ellos miden, o sea, los niños miden fuerza con nosotros. Claro. Entonces, sabes que si yo voy a terminar cediendo cuando ellos empiezan a gritar, a patalear, a tirarse al suelo, a montar, ¿verdad? Como dicen, una rabieta. Sí, es un show. Entonces uno termina cediendo. Vaya pues, como dicen, ¿verdad? Para que te calles. Aquí está el bombón, o aquí está el chocolate, o aquí está el muñequito. Entonces, en la medida en que nosotros no somos capaces de ser firmes, Porque eso es y manipulación. de explicarles, o sea, porque cuando uno lleva a un niño, y ya los niños de 2, 3 años entienden más de lo que uno imagina. Uno Totalmente. le dice, mira, si quieres acompañarme, que vamos a ir, ¿verdad?, al mercado o al supermercado a comprar tal y tal cosa. Te llevo, pero no va a haber, entonces hay que explicarles bien para que no vayan a caer, ¿verdad?, en la situación. Claro, como a ellos les dura poco el recuerdo, cuando llegan, montan la historia, pero si uno sabe hablarles con serenidad y decirles, ¿te acuerdas que antes de salir quedamos en esto y tal cosa? Entonces hay que como saber cumplirle. Acordémonos que
Dicen el uso de razón llega ahí alrededor de los 6, 7 años. Mientras tanto, tenemos que tener la paciencia para sabérselos explicar y la firmeza para no ceder y para no caer. Porque, claro, uno de los problemas que se tiene, sobre todo para enseñar obediencia a los hijos pequeños, estoy hablando de más entre 2 y 5 años, es que los papás aflojamos, o sea... Exactamente. Y es un tema de comodidad. Es más cómodo, efectivamente, darle el bombón o el dulce. O el celular para que jueguen. Para que juegue al niño, que ser firmes y tener bien claro que lo que estamos haciendo, y ese es un tema que no me canso de repetir yo en los programas, que es los estamos formando. En la medida en que yo cedo, en la medida en que yo soy me hablando, me aflojo, estoy deformando a los hijos porque piensan que basta con tirarse al piso, como hacen algunos, para que papá y mamá inmediatamente, y a veces lo hacemos. Y fíjese, Roger, que eso, ese no saber tener esa firmeza con un niño de 4 o 5 años va a suceder exactamente lo mismo a los 13, 14 años, ya no con el bombón, pero cuando quieren salir o cuando quieren un permiso. Y entonces, claro, ellos saben que si tiran el portazo, si hacen, ¿verdad?, avientan las cosas, entonces yo voy a terminar cediendo. Vaya pues, anda, pero solo por esta vez y tal y tal. Entonces uno va aflojando, entonces ellos en cierta forma empiezan a manipularnos y empiezan a lograr esos objetivos que lejos de favorecerlos los va a convertir en niños caprichosos, porque hay cantidad de niños caprichosos. Mire, muchas veces cuando uno va a misa, uno puede tener, ¿verdad?, adelante una señora que tiene un niño chiquito y empieza a ver que de la cartera va sacando todo para que el niño esté tranquilo. Primero saca galletas, después saca el juguito, después saca el juguete, después saca, y de pronto usted tiene un muestrario, porque es la forma de querer contentarlos y los niños lo saben. Claro. Entonces ellos saben todo lo que anda la mamá, con lo que los puede consolar. Entonces, en la medida en que si nosotros, y no es que tenemos que ser duros, pero es que hay que saber explicárselos. Porque si no, no hay otra forma en que ellos van a responder y reaccionar adecuadamente. Si nosotros permitimos que un niño de 4 o 5 años se salga con las suyas, esa misma criatura a los 14, 15 años, ¿verdad?, nos va a dejar callados, y hay padres que le tienen miedo a los hijos. Eso quería hablar justamente, usted se me ha adelantado, doña Gracia, porque el problema es que así como un niño cuando arma un berriche termina manipulando a los padres, los manipula. Porque el padre termina siendo como una especie de títere de los hijos. Luego tenemos ese otro tema del miedo a los hijos, que tiene que ver, por ejemplo, papás que caen en la trampa porque el hijo le dice, ya no te quiero. Y el papá... No, me voy a suicidar, bueno, porque eso lo dicen también. ¿Sabes qué? Mejor me voy a quitar la vida. Sí, y bueno, o sea, habría que ver todo el contexto, ¿verdad? Y habrá situaciones complicadas en las cuales habrá que prestar atención a ese tipo de amenazas. Pero también los padres tenemos que entender de que no podemos educar a los hijos si les tenemos miedo. Y además, repito, si ellos recurren al chantaje y nosotros cedemos a ese chantaje, uno de los temas, por ejemplo, es una preocupación de los padres para que los hijos no se aburran. Es que para que no esté triste. Y ojo, yo una de las cosas que a veces me preocupa es que la gente confunde alegría con felicidad, y a veces la alegría del momento no es la felicidad del futuro, que es lo que usted dice. O sea, es posible que ese niño al que uno le satisface el capricho porque armó el berrinche y uno le da lo que está pidiendo, pues la vida no es así. Va a ir creciendo, va a llegar a la edad adulta, va a pretender que armando un espectáculo va a lograr lo que quiere, y la vida no funciona de esa manera, doña Gracia. Pero creo que el tema del miedo a los hijos es importante que los papás lo tengamos claro. Sí, porque este miedo se va generando desde abajo. O sea, uno podría decir, uno le puede tener miedo a un hijo adolescente, a un muchachón de 16, 17 años, ¿no? Hay mamás y papás que le tienen miedo a un niño de 4 o 5 años, porque se va a enojar, porque entonces va a reaccionar de tal forma. O sea, mire, con todo el tema de la tecnología hoy día, los papás hemos caído en el error de, así como antes decían, la televisión es la niñera,
hoy son los celulares Sí, o son, totalmente, ¿verdad?, las tablets o cualquiera de estos equipos electrónicos. Entonces los niños, y eso lo explica muy bien Marian Rojas, que es una psiquiatra infantil, van desarrollando una adicción a todos estos. Son las pantallas, ¿sí? Quitarle un celular a un niño de 4 o 5 años que está viendo los muñequitos y los jueguitos, se ponen rabiosos, Sí. se ponen Histéricos, coléricos. sí. Y entonces la mamá le da miedo. O sea, caen en el temor de quitarles algo o de decirles no o de ponerles límites. Y eso es un error. Porque acuérdense que parte de la misión de los papás y las mamás, que es eso, formar, es poner límites y tener reglas claras. Entonces, cuando uno varía, cuando uno es como campana, que un día digo una cosa, otra cosa, un día se lo presto, pero otro día no se lo presto, lógicamente es muy difícil que el hijo o la niña, ¿verdad?, comprenda. Entonces, los papás vamos generando esa inseguridad y ese miedo a ya no me va a querer o va a pensar que yo no lo quiero. Y entonces ahí empieza como una especie de chantaje afectivo que los hijos pueden llegar a manipular al papá y la mamá. Y no se trata de que seamos duros, de que seamos férreos, de que seamos intransigentes, no. Pero la firmeza es una característica esencial y fundamental a la hora de formar. Sí, o sea, esa virtud cardinal de la fortaleza es una virtud que los padres de familia necesitamos. Es indispensable para educar a los hijos. O sea, lo que no puede ser es que sacrifiquemos la felicidad futura de los hijos por nuestra comodidad inmediata. Es decir, para que deje de gritar, para que deje de armar el berrinche, la pataleta, voy a acceder en lo que me pide. Y el asunto es que además las exigencias de los hijos, dígame, doña Gracia, si no es cierto, con todo este tema de la tecnología que se ha ido poniendo tan de moda, gente que contrae incluso deudas para poder darle un aparato de último modelo a un hijo, cuando no tiene la capacidad económica real para dárselo. Pero es una manera como de congraciarse con los hijos, ¿verdad? Como de quedar bien con ellos, para que no se enoje, para que no se sienta menos, dicen, porque se pasan comparando a veces con los compañeros, y entonces los papás ahí estamos cayendo en una trampa, porque luego pueden hacer lo que quieran con nosotros, porque no entendimos desde el principio que parte importante de su formación era que aprendieran a obedecer. Y aquí quiero retomar como una de las ideas madre de la orientación familiar, es decir, nosotros, insisto en esta idea, y lo decía hace un rato, tenemos a los hijos, criamos a los hijos, la crianza de los hijos tiene que ver con la formación en valores, en virtudes humanas. Pero esto es una cosa que tenemos que pensar, eso que decía el doctor David Isaacs, que la vida familiar tiene que tener una intencionalidad educativa, que no solo se trata que, bueno, aquí vamos a tener que, pues van a ir a la escuela, van a comer, los vamos a vestir, cuando se enfermen los vamos a llevar al doctor, pues eso es como quien cría, digamos, un perrito, ¿verdad? O sea, no estoy criando a una persona, porque a la persona le tengo que dar mucho más, no solo es darle comida, vestido y medicamento, o escuela, pero la escuela, claro, que se encargue de la parte académica y eso yo dejo que ellos hagan, ¿verdad?, lo que tienen que hacer y yo me olvido, porque yo tengo esa misión, pero para eso tengo que tener conciencia. Y la pareja, los padres, los cónyuges, tienen que tener conciencia, tienen que hablar de estas cosas, o sea, estas cosas no se dan de manera espontánea, o así, o sea, sin ningún tipo de intención. Y es que cuando no hay una comunicación entre el papá y la mamá sobre los objetivos educativos con los hijos, uno dice una cosa y el otro dice otra, y lo que se genera es una crisis de confusión o de no saber verdaderamente cuáles son los límites, porque si hay una mamá, ¿verdad?, de esa buena gente que deja hacer lo que quiera, o un papá, o al revés. Sí. Puede ser el papá o la mamá, y hay otro que es intransigente y que es sumamente, ¿verdad?, como marcando pautas. Entonces los hijos no saben verdaderamente qué es la conducta que se espera de ellos. Entonces por eso es tan importante, y es que como dicen los papás y las mamás, no nacemos
con formación para ser padre y madre, pero sí hoy día hay mucho material de lectura. Hay cassettes este programa. en YouTube. Usted puede encontrar ahora tan fácil, incluso en ChatGPT, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando tal y tal cosa? Usted puede hacer consultas específicas sobre situaciones que le pueden dar la pauta, porque los papás y las mamás no podemos dejar, ¿verdad?, que los hijos crezcan, como usted dice, como monte. Como malvas. Como malvas, sí, ¿verdad?, revueltos, sino que tenemos que irles dando forma, tenemos que ir podando, tenemos que ir, ¿verdad?, desarrollando en ellas una serie de cuestiones que parten de la virtud de la obediencia. Claro, y aquí vamos a ir terminando este programa, ¿verdad? Es un tema para hacer otro programa, que es la importancia que haya un proyecto educativo familiar. O sea, si uno quiere unos resultados, define unos objetivos, pone unos medios. Uno quiere efectivamente que el hijo sea buena persona, todos los papás queremos que los hijos sean felices. Eso pasa porque sean buenas personas, pero para eso hay que definir una estrategia. O sea, uno ve en cualquier trabajo, en el mundo de la empresa, y hablo de empresa en todas las escalas que puede haber, ¿no? ¿Verdad? Por muy pequeña que sea, pero dice, bueno, vamos a vender tanto este mes, pero para poder llegar a esa meta tenemos que hacer esto, esto, esto y esto. Entonces nosotros lo que no podemos pretender es que también los hijos lleguen a ser buenas personas, pues no sé, espontáneamente, ¿verdad? Porque pues es que la mamá y yo somos buenas personas y es normal que él también salga así. Recuérdense además, y con esto se terminamos, doña Gracia, que los hijos, como decía alguien, más que hijos nuestros, son hijos de los tiempos. Hijos del ambiente. Hijos también. del ambiente, que ahora más que nunca hay tantos elementos que influyen sobre ellos que entonces ahora más que nunca también los padres tenemos que poner más intención. Y este tema de la obediencia es fundamental. Tarde o temprano uno tiene que someterse a unas normas, tiene que seguir un reglamento y cuando no lo sigue pues hay unas sanciones, no hay unas consecuencias. Y es algo que nosotros no podemos olvidar. Así es que papás y mamás, a conversar sobre este tema, a ponerse de acuerdo y luego, repito, pues a poner en práctica las conclusiones a las que lleguen. De nuestra parte es todo por hoy. Gracias por estar siempre con Su Vida TV y con la Hora de la Familia y ya nos veremos en otra ocasión.